Bueno, como Víctor mencionó, ya la mayoría que está aquí me conoce, soy Johnny. Vamos a empezar a estudiar el libro de Malaquías. El día de hoy va a ser algo muy corto porque vamos a ver una pequeña introducción. No los voy a tener hasta las 9, 10 de la noche, así que tranquilos, va a ser cortito. ¿Todos tienen su Biblia? ¿Sí? Celulares, por favor, modo avión, silencio. Si en caso reciben un mensaje disimuladamente, discretamente, sin llamar la atención, eh, lo, lo desvían. Porque vamos a ver la palabra de Dios, a menos que sea un mensaje de Dios que te mande por texto. Eso ya. Pero mientras tanto, celulares a un costado. Bueno, ya dije que el libro íbamos a estudiar, ¿no? Ya maté una pregunta que iba a hacer, así que. Bueno, vamos a orar para empezar el estudio, ¿les parece? Señor Jesús, gracias por esta noche, por este tiempo que vamos a empezar un nuevo libro, Señor, el libro de Malaquías. Te pido que tú quites cualquier carga, cualquier distracción, Señor, que haya en nuestras mentes, cualquier preocupación, cualquier afán, Señor. Háblanos claramente, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, esta noche, que sean tus palabras, Señor, fluyendo esta noche. Te pido por cada una de las personas que están aquí presentes, las que están en la transmisión, Señor, para que el mensaje llegue claro, Señor, a cada uno de ellos y penetre hasta lo más profundo. Muchas gracias, Señor, por ese tiempo. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Quiénes han leído el libro de Malaquías? Levante la mano. Ni en los chats, eso fue tarea obligatoria. Pero así, hace tiempo, aunque sea, lo hayan leído. Ya. Alguien también que haya leído y no se acuerde bien. ¿Se han dado cuenta que más le damos, o sea, más tiramos para el Nuevo Testamento que para el Antiguo? Y empezamos a leer como, las epístolas, evangelios, y muy poco nos aventuramos a entrar al Antiguo Testamento. Porque tú agarras, abres Levítico y leyes. O te metes, o los salmos también, ¿no? Algunos van, ay, los salmos son bonitos, Proverbios es bonito. Pero de ahí tú le dices, oye, Joel, Malaquías, Abdías y todos los días. ¿Ah? ¿Habían esas personas? Algunos, otros sí tienen conocimiento, ¿no? Entonces, vamos. Pensando cómo se. Vamos a ver cosas muy interesantes. En algunos momentos van a ser cosas muy fuertes. Cosas que quizás vamos a decir, ¿para qué vine? Cosas que de repente tú vas a decir, de adelante le toca ahí, palo le va a dar. O de repente vas a decir, uy, justo no viene la persona que le corresponde. Lo que vamos a ver durante estas 6, 5 semanas es un mensaje de corrección muy fuerte, pero también vamos a ver esperanza. No les voy a decir muchos versículos porque quiero que lleguemos ahí. De repente por ahí voy a soltar algunos para que vayan, mira, vamos a ver este tema, vamos a ver lo otro. Pero poco a poco vamos a ir desarrollando el libro. Primero, Malaquías. Malaquías en hebreo se escribe mal, apóstrofe, a, apóstrofe, tiene una K, una J y una I, que no sé cómo se pronuncia. Entonces, mal, ¿ya? ¿Qué significa el nombre de Malaquías? Significa mi ángel, ese es un significado que le dan, y otro es mensajero o mi mensajero. Entonces, ya se van dando la idea un poco se trata de, están llevando algo, un mensaje. Lo interesante de esto es que
Algunos comentaristas dicen lo siguiente, o bueno, la mayoría plantea esto, que Malaquías no es una persona, sino es un título que le entregan a una persona. Es por eso que dicen mi mensajero. ¿Ya? Y eso se ve, el concepto de mensajero, vamos a verlo en 3 partes del libro. ¿Por qué? Porque se escribe la frase Dios dice, o Jehová dice. Entonces vemos que dan la figura de que Malaquías puede ser un título y no es realmente una persona, o es una persona que le han otorgado el título de Malaquías por lo mismo que significa mensajero. Entonces, ¿qué otra cosa sabemos de Malaquías? Que es el último de los profetas. El último de los profetas. Disculpen, estoy nervioso. Después de tiempo que sé. Entonces, es el último de los profetas. Malaquías va a ser claro, va a ser fuerte y tajante. Vamos a ver que va a tratar de animar al pueblo de Israel durante el periodo que va a estar compartiendo su mensaje. Si bien es cierto, va a haber cosas que tiene que corregir, pero al momento de cerrar el libro vamos a ver una esperanza muy bonita. Según la tradición judía, Malaquías dicen que cuando nació era muy bonito. Y es por eso que le pusieron Malaquías, porque como Malaquías significa mi ángel o mensajero, los ángeles dicen que son personas muy bonitas. Entonces, por eso le pusieron el nombre de Malaquías. Si tienes un niñito y es bonito, tú tienes cara de Malaquías, le vas a. Entonces, pero también podría ser un nombre propio del profeta. Entonces, son varios aspectos que ven que hacen relación sobre el autor de Malaquías, el autor del libro, ¿no? Es el mismo método. Si vemos en los evangelios, tienen diferentes perspectivas. Por ejemplo, Marcos presenta a Jesús como rey, Mateo como siervo. Y entonces, pero si se dan cuenta, cuando Mateo, leen el evangelio de Mateo, que lo presenta como siervo, no da muchos detalles de Jesús, va de frente al grano. Pero en el caso de Marcos, ¿qué te da? Toda la genealogía, para demostrar de que Jesús realmente viene de una descendencia, de un linaje real. Entonces, en este caso, va directo al mensaje, Malaquías. Y como hemos estado mencionando, Malaquías va a tener el rol de un mensajero. Si bien es cierto, si nos ponemos a debatir, oye, pero eso no es, ¿qué pasa con Malaquías? ¿Realmente es un título o cosas así? Vamos a quedarnos atrapados en un sinfín de ideas, de sugerencias. Pero si vemos, más importante que el mensajero es el mensaje. ¿Por qué? Porque quien manda el mensaje es Dios. Entonces, ya más o menos sabiendo de quién viene el mensaje, tenemos que estar muy atentos. ¿A quiénes está dirigido este libro? Pues está dirigido a la nación de Judá 100 años después del cautiverio. Pero ¿quiénes conformaban esta nación de Judá? La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces, a esa pequeña porción que salió de Babilonia está dirigido este mensaje. La fecha es, algunos dicen, fue en los 500 antes de Cristo, otros fue en los 35 antes de Cristo. Pero lo que sí se sabe es que fue durante el tiempo que gobernaba Nehemías, que salió perdón. Fue durante el tiempo que reinaba, o que estaba gobernando Nehemías con el pueblo que salió de regreso. Para esto, y también justo en ese momento, Nehemías regresó con Artajerjes para hablar con él. Eso lo podemos ver en Nehemías 13. Entonces, dando esa fecha, aproximadamente se dice que el libro fue escrito en el 435-420 a.C. Entonces, y otros lo relacionan a Malaquías en el periodo de entre Esdras y Nehemías. ¿Por qué? Porque por las cosas que vamos a ver en el libro, vamos a ver que mucho coinciden con lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Por ejemplo, ahí tienen un cuadro, más o menos se ve quiénes estaban gobernando en esa época.
estaba Zorobabel en el 537, que fue con lo que regresaron desde el cautiverio. Después llegó, cuando salieron con Zorobabel, el pueblo fue a reconstruir el templo. ¿Ya? Entonces empezaron a reconstruir el templo con Zorobabel. Cuando llega Esdras, seguían construyendo el templo, ya lo estaban terminando, y viene la reforma religiosa, donde vuelven a imponer los estatutos, a enseñar la ley nuevamente. Y con Nehemías construyen lo que es la ciudad y los muros. ¿Ya? Entonces se ve que en el 444 está Nehemías y ponen a la par a Malaquías en el 425. Y en ese tiempo, gobernante persa era Artajerjes. ¿Qué había o qué estaba pasando en ese momento? Según el contexto de lo que se estaba viviendo, si bien es cierto, cuando el pueblo, los que hemos leído Esdras o Nehemías, se ve que el pueblo sale con mucho ánimo. Salimos del cautiverio, vamos a reconstruir el templo. Y la gente estaba muy emocionada con ese aspecto. Pero poco a poco, conforme pasaba el tiempo, la gente se fue apagando. Hubieron deterioros morales y religiosos. Si vayamos a Malaquías 2, 10, 12. Malaquías 2, 10, 12. Menciona que habían matrimonios mixtos, porque dice lo siguiente: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel, y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Dios que él amó y se casó con hija de Dios. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. ¿Qué estaba pasando? El pueblo se estaba casando con personas que no pertenecían, personas no creyentes. Si vemos un poco historia del Antiguo Testamento, hubo un rey que se casó con muchas mujeres paganas. ¿Y qué pasó con este rey? Este rey se alejó poco a poco de sí. Se empezaron a levantar estatuas de estos dioses paganos. Y el pueblo se estaba alejando. Imagínate de todo el ánimo que tenían, de lo que estaban. Incluso menciona en Esdras que cuando terminaron de construir el templo hubo una gran fiesta, hubo una dedicación y todo el pueblo estaba ahí contento. ¿Ya? ¿Qué más había en ese momento? ¿Qué estaba pasando? Malaquías 3, 8, 10 dice lo siguiente. Malaquías 3, 8, 10. Faltaba el pago del diezmo. Dice lo siguiente Malaquías 3, 8, 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que se responde. Entonces, el pueblo ya no estaba diezmando. Y eso no es todo. Vayamos a Malaquías 1, 7, 8. Dice lo siguiente. ¿Qué otra cosa sucedía en ese momento? Estaban ofreciendo sacrificios impuros. ¿Cómo es eso? Dice lo siguiente, Malaquías 1, 7, 8. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensaste que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues tú a tu príncipe. ¿Acaso él se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12, más abajo dice, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Versículo 13 y 14, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis. Dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado
o cojo o enfermo, y presentasteis la ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete. Promete 14, ¿no? Promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Pero yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre todas las naciones. Imagínate, desde un principio, cuando Dios en Levítico da las leyes, los sacrificios, dijo, den lo perfecto, lo puro, que no tenga ningún defecto. Y ahora, en el altar, animales cojos, animales con defectos. ¿A qué punto había llegado el pueblo para ofrecer esta clase de sacrificios? Entonces, ¿qué hemos visto? Primero, matrimonios mixtos. Después, la falta de pago del diezmo. Ofrenda de sacrificios impuros. Esas son condiciones que vemos en el libro de Malaquías. Pero eso también estaba pasando cuando estaba Esdras y Nehemías. Vayamos a Esdras 9. Esdras 9, 1, 2. Esdras 9, 1, 2 dice lo siguiente. ¿Ya están todos ahí? Esdras 1, 2, 9, 1, 2, perdón, dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Entonces, en el tiempo de Esdras vemos que hay estos matrimonios. Toda la relación que dicen, ¿no? De los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Imagínense qué tal perversidad, qué tal depravación, y sobre todo, sabiendo el pueblo llegar a ese punto. Personas casadas o que buscaban casarse, en lugar de buscar una hija de Dios, se iban por la hija, por una pagana, por una que no era del pueblo. Y como consecuencia, ¿qué pasaba? El corazón de estas personas se iban. ¿Y qué pasaba en Nehemías? Vayamos a Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13. Capítulo 13, versículo 3. Del 3 al 7. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Perdón, solamente el 3 primero. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. O sea, ya habían en ese momento matrimonios mixtos. Versículo 4 al 7. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes de Babilonia fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Estaban robando lo que le correspondía a la casa de Dios y a sus siervos, se lo estaban dando a... Versículo
del 10 al 15 de Nehemías. Del 10 al 15 menciona que no les estaban dando su parte a los levitas. Dice, asimismo encontré que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido cada uno su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Imagínate a qué punto había llegado esta maldad, que como consecuencia la casa de Dios había sido abandonada. No estaban los siervos ahí. Y versículo 15, y en aquellos días vi en Judá que algunos pisaban en lagares en el día del reposo, que acarreaban heces y cargaban asnos con vino, también uvas, de higos, de toda suerte que cargaban, y que traían a Jerusalén en día de reposo. ¿Y qué hizo Nehemías? Dice, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. El día de reposo, ¿qué se hacía? ¿Y qué es lo que decía la ley sobre el día de reposo? ¿Qué es lo que se tenía que hacer? ¿Podían trabajar ese día? No. La brillante idea de esas personas que era, aprovecha que es domingo, que podemos sacar más precio. Estaban a trabajar domingo. No estaban respetando el día del reposo. No estaban dedicándole un día a Dios. ¿Vieron cómo empezó poco a poco? Llegaron animados. Por las circunstancias se fueron desanimando. Sabemos que dentro de las profecías está la venida del Señor y que iba a venir con todo su poder. Al momento que el pueblo salió, dicen algunos comentaristas, ¿no? Al momento que el pueblo regresó y al ver que no aparecía este Mesías, su ánimo poco a poco fue decayendo. Esa esperanza que tenían, ¿dónde está el Salvador? El que va a venir todo en su trono, todo rey, todo poderoso. Y el pueblo poco a poco fue apagándose. Ese era el contexto que se estaba dando en ese momento. Entonces, con lo que hemos visto, lo poquito que hemos visto de Malaquías, con lo que hemos visto en Esdras y Nehemías, todo está relacionado. Y como ya les mencioné, Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Él es quien cierra el telón. ¿Por qué? Porque después de su mensaje, que va a ser sobre la venida del Mesías, va a haber un tiempo de silencio de 400 años, donde ya no va a haber profecía. La historia continúa, vienen los persas, los romanos, pero imagínate 400 años no escuchando la voz. Ponte tú en ese contexto, la condición en la que estaba el pueblo. Viene una persona, te da el último mensaje de Dios. ¿Qué pasa? Después, silencio absoluto. Ya después, otra vez, empieza todo cuando nace Jesús. Cuando nace Jesús, otra vez empieza. Se ven en los cumplimientos de las profecías que habían dado los profetas. Lo que yo quería preguntarles es lo siguiente. Sabemos que Jesús viene por segunda vez, ¿no es cierto? Y lo venimos escuchando, de repente algunos tienen muchos años de cristiano, de repente desde niños. Oye, Jesús viene por segunda vez. ¿Tu papá cuándo viene? No sé, pero va a venir por segunda vez. Sigue, pasan los años, tú sigues creciendo, colegio, universidad, empiezas a trabajar. Oye, Jesús va a venir. Sé que viene ya. ¿Cuándo? Y ese gozo de que cuando escuchaste por primera vez, ¿no? Va a venir, va a llevar a su presencia. Se va apagando poco a poco. Hemos visto que
como el pueblo, ¿no? Empezó animado, reconstruyendo el templo, sirviendo al Señor, y poco a poco ese ánimo se fue, esa esperanza se fue apagando. Y no solo quedó ahí, sino que ¿a qué conllevó? Que se emparenten con personas de otras ciudades. Actualmente vivimos una pandemia, que al inicio no se podía salir de casa. ¿Y eso qué conllevó? Que el amor de muchos se vaya enfriando. De que las prioridades que teníamos cambien. De repente, no solamente era la pandemia. De repente se afanaban, Señor, yo te estoy pidiendo por una persona que me parece. Me va a quedar solterón hasta 10 años. Nunca voy a hacer. Y eso también te va desanimando. Señor, no hay un trabajo, no tengo trabajo. Te va a desanimar. Pero ves a tu vecino, Ferrari, esposa con 20 hijos, una casota. Oye, le va bien. Pero si yo estoy con Dios y no me va bien, creo que mejor pruebo allá un poco. Empiezas a probar, a ver, es que vas mejorando de repente. Y poco a poco, de lo que ibas caminando así, por ese paso al costado, les dije que les tenía una pregunta. Y ahí va la pregunta. Al día de hoy, tú no mires a la persona al costado, no pienses en una persona en específico, piensa en ti. ¿Cómo estás con el Señor? Si Jesús te aparece ahorita mismo, porque sabemos que va a venir como ladrón en la noche, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Como personas dignas? ¿O vamos a estar tibios? Habían matrimonios mixtos, habían divorcios. Imagínense, los casados. Decían que antes, en el tiempo de Jesús, si la mujer te freía mal un huevo, ¿sabes qué? Divorcio. Si te saludaba toda despeinada, ¿sabes qué? Divorcio. O sea, por cosas muy tontas ya habían llegado a ese extremo. ¿Cómo están actualmente con Cristo? ¿Tienes afanes, preocupaciones? ¿Trabajo? ¿Te quieres casar? ¿Quieres viajar? ¿Quieres tener mucho dinero? ¿Eso te está robando ese gozo? Esas ganas de ese primer amor que tú tenías en un principio, que tú venías a la iglesia, levantabas manos, servías. ¿Quién quiere servir? Y tú ya estabas. Entre todos se peleaban. Pero poco a poco las ganas de servir en el templo se fueron apagando. Sabemos, tenemos muchas cosas que por hacer, sí. Nadie te va a condenar porque. Pero imagínate, ¿estamos separando ese tiempo para el Señor? ¿Le estamos dando ese primer lugar que Él se merece? ¿O hemos dejado que poco a poco el tiempo pase y nos vamos desviando y enfriando? Que las cosas del mundo vayan entrando en nuestras vidas. A ese punto, ¿no? Luego de esta pequeña introducción, vamos a entrar al libro de Malaquías. Pero solamente vamos a ver un versículo. Porque ya el mensaje empieza a partir del segundo. Entonces, los voy a dejar con un poquito de curiosidad. Si están interesados en saber qué más viene, yo les sugiero que lean el libro. Para que ya se vayan dando una idea de las cosas que vamos a ver. ¿Ya? Así que, Malaquías capítulo 1, versículo 1. Dice así: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Profecía de la palabra de Jehová
contra Israel por medio de Malaquías. La palabra profecía en el hebreo es la palabra masa, con doble S. ¿Qué significa esta palabra masa en el hebreo? Significa carga o sufrimiento. Entonces, lo que iba a venir a continuación era un mensaje que Dios estaba dando al pueblo, pero un mensaje de sufrimiento, de dolor, de tristeza por la condición en la que se encontraba el pueblo. Qué fuerte, ¿no? Empezar este libro con esta palabra tan fuerte. Una carga. El sufrimiento de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. El mensaje iba a ser duro. Como sabemos, cuando Dios te habla, te tiene que corregir, es directo. No se va por las ramas. Te lo dice con mucho amor. Y de la misma manera vamos a ver de aquí del versículo 2 en adelante esa rigidez de Dios para con su pueblo. Imagínate qué tan dolido estaba Dios al ver a su pueblo que antes estaba levantando manos, estaba sirviendo, estaba adorando, ahora estaba en pos de dioses ajenos. ¿Cuánto más debes de pensar en esto? ¿Cuánto más o qué tanto vemos sillas vacías, ¿no es cierto? De repente cuando empezó la iglesia, ¿se acuerdan las primeras personas que llegaron? Y ahora estas personas no están aquí. Algunos de repente congregan en otras iglesias, otros de repente regresaron a la vida anterior. Por X motivos, no lo sabe. Pero imagínate el dolor que debe haber sentido Dios en ese momento. De ver a sus hijos alejarse. Porque de repente realmente no eran sus hijos. Dios solamente sabe. Y leyendo este pequeño fragmento y lo que hemos visto del contexto, me hizo recordar la parte cuando Jesús muere. Imagínate los 11 discípulos, porque ya no estaba Judas, contentos, alegres. Perdón, en ese momento cuando Jesús está vivo, los 12 discípulos, ¡hey, estamos con el Mesías, con el Salvador! Él es. Mira, ha alimentado a las 5.000. Mira, calmó la tormenta. Él es Mesías. De aquí a un tiempo muere crucificado. 2 discípulos estaban caminando, enceguecidos. ¿Se imaginan el tipo de conversación? Yo pensé que era Jesús, pero él no es el Mesías. Oye, ¿ahora qué hacemos? Vamos a hacer lo que hacíamos antes después de que venga Jesús. Pedro y algunos apóstoles que eran pescadores, cuando murió Jesús, ¿a dónde regresaron? Porque perdieron esta esperanza. Hasta que vemos versículos más adelante, cuando estaban los 2 discípulos caminando, una persona se les acerca y les habla. Y justo cuando reconocen quién es, imagínate cuánto habrán caminado con Jesús al costado y no se daban cuenta por estar abrumados en sus pensamientos. Y menciona, ¿no? Cuando Pedro estaba con Juan pescando y aparece Jesús en la orilla, lanza desesperado a buscar. Y toman desayuno. Entonces, no dejemos que las cosas de este mundo, los afanes, las cargas, nos nublen. El Señor nos quiere hablar muchas cosas. El Señor está a tu costado. Y Jerez, mira, te quiero decir a través de mi palabra. Pamela, mira. Katy, Oscar, Gloria. El Señor está ahí. Pero por los afanes, las preocupaciones, nos olvidamos. Y simplemente decimos, no, sí, ya lo sé, ya lo escuché. Pero realmente
no queremos escuchar. Vemos que sutilmente nos podemos alejar y enfriar, pero debemos de permanecer en el camino. Y con los que quiero terminar es con lo siguiente, con la misma pregunta que les dije hace un momento. ¿Cómo estás tú en tu relación con Dios? Yo te animo que vayas a casa, cierres la puerta de tu cuarto, que puedes cerrar la puerta, y tomes un tiempo a solas con Dios y que Él te examine, que Él con su santidad y con su luz te muestre las cosas que hay que arreglar en tu vida. Porque si tú mismo lo empiezas a hacer, créeme que te vas a dar una mutilada pero horrible. Y puedes llegar al punto de no querer saber más de Dios. Pero cuando dejas que Dios te examine con su luz y te muestre las cosas malas que hay en tu vida, vas a estar dispuesto a dar ese paso de arreglarlas, o simplemente te va a dar igual y vas a seguir con tu vida igual. Pero vete esta noche con esta pregunta: ¿cómo estás tú en tu relación con Dios? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta noche, por este tiempo, Señor. Hemos visto en esta pequeña introducción de cómo poco a poco, Señor, tu pueblo fue perdiendo ese ánimo, Señor, ese amor por ti, y cómo las cosas del mundo fueron atrapándolo, Señor. Sabemos que actualmente sucede lo mismo en la iglesia, Señor, y muchos hermanos se han alejado, Señor. Y somos pocos los que todavía seguimos en la carrera, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes para que puedan, en primer lugar, Señor, pasar un tiempo hermoso contigo cada día, Señor. Sabemos que por la pandemia hemos dejado esa costumbre muchos o no lo hacemos tan seguido. Pero ayúdanos a ser constantes, Señor. A que lo primero que hagamos al abrir nuestros ojos sea buscarte a ti, adorarte a ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y que cuando estemos a solas en casa, Señor, examinándonos, sé tú revelando cada cosa que tengamos que arreglar, Señor. No somos perfectos, pero tú sigues haciendo tu obra en nuestras vidas. Y somos barro en tus manos, Señor. Moldéanos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.